Mucha gente dice que quiere ganar más dinero, pero son muy pocos los que se preguntan por qué todavía no lo están logrando. Y tengo clarísimo que no es por falta de talento, por suerte o porque no hay oportunidades. Es porque cuando no tenemos dinero, nos interesa más seguir pensando y actuando como alguien que no lo tiene. Y hoy te voy a compartir 5 claves prácticas que a mí me han cambiado tanto a nivel de resultados como mi forma de entender y pensar sobre el dinero. 5 pasos que combinan cómo piensas y cómo actúas para dejar de sobrevivir o intentar perseguir el dinero para realmente con nuestros negocios tener rentabilidad y tener la claridad de por qué no lo estamos consiguiendo. El primer cambio fue dejar de pensar en gastar y empezar a mirar cómo multiplicar. Todo cambió cuando dejé de pensar cuánto cuesta y empecé a encontrarle el sentido a cuánto produce. Porque cada euro que gastamos puede ser una semilla o puede ser una fuga. Hay que pasar del modo consumidor al modo creador. Una acción práctica que cambió mi conducta de malgastar o de gastar lo que ganaba era preguntarme, antes de comprar o invertir en algo, ¿esto me acerca a mis metas o realmente me está alejando? Así que como resumen, crea una simple regla. Intenta durante los próximos 30 días gastar solo donde te multiplique. Número 2, lo que no medimos no lo podemos mejorar. Así que empieza a medir cada semana y cuéntate verdad. Porque en realidad lo que no medimos se pierde. Nuestra mente necesita evidencia y claridad para poder avanzar. Aquí una clave a nivel motivación: cuando no medimos y no vemos el avance, como no tenemos la evidencia, no generamos dopamina. Y aunque creamos que la dopamina es mala, en este caso es muy bueno hacer el check o hacer la comprobación de que estamos mejorándonos, porque esa claridad nos va a servir como motor para seguir una semana más. Y aquí te dejo una práctica que a mí me sirvió para pasar de vivir casi en la ruina a tener un negocio rentable que luego más adelante pude escalar. Cada domingo siéntate y cuéntate verdad. Pregúntate cuánto has ganado, cuánto has gastado y cuál es el margen. Y no intentes ser perfecto. Aquí lo importante es crear el hábito y mirar el tablero para situarte y contarte verdad. Porque si no, cada semana, en vez de ser una semana más, será una semana que te aleja más todavía de tu meta. Número 3. Invierte en habilidades, no en cosas. Porque todo cambia cuando nuestra mente pasa de buscar seguridad y empieza a enfocarse en valor. Porque cuando somos principiantes, como no tenemos evidencia ni todavía resultados, nos enfocamos en guardarnos dinero, en ahorrar, en evitar el riesgo. Y créeme que yo tardé mucho en darme cuenta de que la gente con visión no se enfoca tanto en guardar dinero. Una vez que tienen un colchón de seguridad, el resto del foco está en invertirlo en un multiplicador que le genere una inversión. Por eso veo importante juntarte con personas que ya tengan este hábito y, por otro lado, tener el hábito de apartar aunque sea el 10% de lo que generas para poder invertirlo aunque sea en tu negocio. Y aquí lo importante es hacerlo aunque vayas justo. Es la clave a empezar a tener el control cuando tenemos poco, porque si no, cuando tenemos mucho, se nos va, y créeme que se nos va de las manos. Y nos cuesta, como se suele decir, dinero que entra rápido, dinero que sale rápido. Y he tenido que pasar muchos ciclos de facturar, de generar, de tener rentabilidad para empezar a entender cómo funcionan los modelos de dinero. El número 4 creo que todo el mundo debería desarrollarlo. Aunque no tengas un negocio, tienes que aprender a vender. Es una habilidad que te diferencia y que te libera para que el dinero no sea el foco. Porque como se dice, solo hay una persona que piense más que en el dinero, y no son los ricos, son los pobres, los que no tenemos. Entonces, la habilidad de vender no solamente es que te va a dar seguridad, sino que te va a dar la capacidad de confiar en ti mismo, de que cuando te falte o cuando vayas justo, tienes la capacidad para poder salir de esa situación. Por eso quiero que quede claro que vender no es manipular, sino que es servir. Y creo que un emprendedor que no sirve para servir le va a costar mucho, que no va a servir para emprender. Y te lo digo porque yo vengo desde abajo. Tengo los resultados y la facturación que hace 7 años cuando empecé a emprender ni siquiera me podía imaginar, porque no sabía ni que existía. Entonces, en este mensaje lo que quiero que te quede claro es que los miedos, las circunstancias y los hábitos que tienes hoy en día realmente es lo que te está separando de poder tener los resultados o el éxito que estás viendo en redes sociales. Ni creas que es fácil, ni creas que tiene que serlo. Son hábitos, son circunstancias, son constancia. Y los modelos de dinero o la capacidad de poder generarlo y mantenerlo va a influir tanto tu entorno como tu capacidad de entender cómo funciona el dinero. Por esto, el 5.º punto, y creo que es el más importante, es empieza a crear un entorno que piense en grande. Porque nuestra mente y nuestras acciones se adaptan al tamaño y a los estándares de nuestro entorno. Si nos rodeamos con personas que están criticando, que se están quejando o que no están generando dinero, es muy normal entrar en la culpa, en la queja o incluso en la irresponsabilidad. En cambio, si nos juntamos con personas que ya tienen resultados, vamos a empezar a hablar de estrategia, vamos a pensar de métodos, vamos a empezar a hablar en cómo invertirlo. Es inevitable, el entorno moldea nuestra realidad. Y en este punto, nuestro cerebro va a intentar
separarnos de todo aquello que parece peligroso, porque nos está protegiendo, pero realmente nos está limitando, nos está separando de entornos donde vamos a sentirnos incómodos o de lugares donde vamos a ser los que menos tenemos o menos sabemos. Pero creo que ese es el punto. Cuando te empiezas a potenciar y dejas que tu entorno te cuente verdad, tus resultados económicos y financieros es cuando empiezan a cambiar. Por eso aquí no te voy a decir que rompas tu entorno de toda la vida, sino al revés. Que busques nuevos entornos donde hablar de dinero, donde se genera dinero y traigas esa información con tacto y con paciencia a tu antiguo entorno. Porque si somos la media de las 5 personas que nos rodean, recuerda que tú también tienes la responsabilidad de mejorarlas. Es entorno, es capacidad, es habilidad y sobre todo también es un hábito que te tienes que potenciar. Por eso quiero compartirte que todo cambió cuando empecé a mirarme como una persona que crea valor, que invierte en sí misma y que en vez de poner quejas o intentar ahorrar o proteger lo que ni siquiera tenía, empecé a enfocarme en ver cómo actuaban y cómo pensaban las personas que sí que tenían dinero. Y sé que esto puede ser incómodo, pero ahí está la clave. Si fuera fácil, todo el mundo lo sería. En vez de enfocarte tanto en cómo generar dinero, empieza a preguntarte por qué todavía no lo estás teniendo.